Del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ave María Purísima, Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Bien. Puntualidad antes que nada. Estamos en el tema de el tercer mandamiento, santificar las fiestas. El hermano Gustavo va a hablar concretamente de lo que dice el catecismo, y yo le agrego algo que es tan rico el magisterio de Juan Pablo II, en una carta apostólica escrita el 31 de mayo de 1998, mejor dicho, salió el 31 de mayo del 98, que se intitula Dies Domini, Día del Señor. El por qué Juan Pablo II saca esta carta para valorar teológica y pastoralmente el día domingo, porque el pueblo de Dios ha perdido mucho el sentido del día domingo, ¿no? Mucho más, dicen las sociedades modernas, donde la pérdida de fe y la laicización de la sociedad hace que olvidemos pues los dones que Dios nos ha dado, los dones que Cristo nos ha dado. Y uno de ellos es el Día del Señor. Entonces, para poder valorar una cosa, primero tenemos que conocerla, ¿verdad? Nadie ama lo que no conoce. Si a través del conocimiento llegamos a comprender la importancia, la riqueza que tiene el día domingo, nosotros no solamente vamos a tratar siempre de ir los domingos, y si lo hacemos ya siempre con mayor razón para valorarlo mucho más, y a su vez para ser misioneros del Día del Señor. Eso. En la carta apostólica, Juan Pablo II va a ponernos 5 capítulos que voy a ir desarrollando en media horita que tengo brevemente. El capítulo 1, Dies Domini, Día del Señor. Capítulo 1. Capítulo 2, Dies Christio, Día de Cristo. En el capítulo 3, Dies Ecclesiae, Día de la Iglesia. El cuarto, Dies Hominis, Día de los Hombres. Y el último, Dies Diorum, Día de los días, digamos. El día por antonomasia es el día domingo. Y una conclusión. Entonces, este documento que sugiero para aquel buen lector que quiera conocer más al respecto del día domingo, que es un precioso documento de Juan Pablo II, nos invita a comprender en estos capítulos bien lógicamente armonizados, Día del Señor, luego tomando del Antiguo Testamento, luego Día de Cristo, luego Día de la Iglesia, Día de los Hombres, y este último día parusíaco que tiene mucho que ver el Día de los Días, que en la expectativa del día eterno la Iglesia espera. Somos peregrinos en este mundo en la expectativa del día eterno, que es el día eterno del Señor cuando estemos todos en la gloria. Entonces, dice por allí el documento, es la Pascua de la semana, el día del Señor, en la que se celebra la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte, la realización en él de la primera creación y el inicio de la nueva creación, que es
lo que nosotros festejamos en el día domingo, la resurrección de Cristo. Pero la resurrección va a tener como, vamos a ver, teológicamente, un aspecto tan importante que es como una nueva creación. De hecho, Cristo, al resucitar, va a renovar todas las cosas, ¿no? Todas las cosas en él. El Papa, preocupado, decía, por esta santificación del día domingo, porque muchas veces se habla ya no del día del Señor, sino el fin, como se dice, o el fin de semana, el fin de la diversión, el fin del descanso, el fin de ir a ver el fútbol, muchas otras cosas, el fin para ir de compras, ¿no? Todo es el fin comercial, ¿no? No sé qué día está ese famoso fin que ponen para ir a comprar baratito. Cada vez se desarrollan más esos aspectos, diríamos, materialistas, comerciales, deportivos, ¿no? Con una especie de pérdida del valor de la trascendencia del día domingo. Entonces, dice el Concilio Vaticano II, los fieles deben reunirse en asamblea a fin de que, escuchando la palabra de Dios y participando en la Eucaristía, hagan memoria. Memoria, ya vamos a ver por qué es importante la memoria. Hagan memoria de la pasión, resurrección y gloria del Señor Jesús, y den gracias a Dios que los ha regenerado para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Entonces, fuimos regenerados para una expectación diferente que es el día eterno de la gloria. Por eso vivimos en la esperanza de ese día eterno. Pero todo eso ha sucedido gracias a la obra de nuestro Señor. Y vamos entonces al primer capítulo, Dies Domini. Celebración de la obra de la creación. Por medio de la palabra se hizo todo. Sabemos que el Padre Dios se ha movido a crear todas las cosas y lo hizo a través de su palabra. En la palabra, que es el Hijo de Dios, están precontenidas todas las cosas y por tanto, diríamos, es como el germen virtual de todo el desarrollo de la historia. Por eso a Jesucristo se lo va a llamar principio y fin de la historia, ¿no? En Él se comprenden todas las cosas. Por Él han sido creadas todas las cosas y han sido creadas también para Él, ¿no? Por Él y para Él. Hermosamente así se refiere especialmente en San Pablo. Y sabemos que en el Génesis Dios fue creando las cosas y vio Dios que era bueno. El primer elemento que creó Dios es la luz y vio Dios que era buena. Y así sucesivamente ornamentó el universo y en el sexto día creó al hombre y luego al séptimo descansó. Refiere aquí Juan Pablo II que Dios, contemplativo de la belleza de la obra que habían realizado sus manos, diríamos de artífice, contempla la obra de la creación salida de sus manos, se goza en esa obra, especialmente cuando culminó la obra de la creación visible que es el hombre. Una vez que crea al hombre en el sexto día, vio Dios que era bueno y al séptimo descansó. Entonces, esta realidad de la obra dinámica de Dios
¿no?, de ese proceder de dinamis divina con la obra creadora que aparentemente necesitase, aunque estoy hablando en términos antropológicos, porque Dios no necesita de nada, pareciera que al ver toda esa obra salida de sus manos, necesitó descansar, es decir, verla de nuevo, regocijarse en la obra de sus manos. Y la obra de sus manos, sobre todo, es el culmen de la obra visible que es el hombre. Se regocija en la criatura el hombre. Por eso, desde aquí ya Dios nos habla con un lenguaje esponsal, si se quiere. Así como era necesario que tuviese una esposa Adán porque no era bueno que el hombre estuviera solo, Dios se regocija por la humanidad porque pareciera, y hablando en lenguaje antropológico, que no estaría bien que Dios estuviese solo, ¿no? Dios no necesita del hombre, pero se regocija en su esposa, que va a ser la iglesia, que va a ser el pueblo de Dios salido de sus manos. Por eso contempla agradecido a sí mismo, no puede ser a otro, esta obra salida de sus manos. Él, en el sábado, gozoso descanso del Creador, concluye en el séptimo día su trabajo, dice el Génesis 2:2. Y hay una mirada complaciente, una mirada contemplativa de regocijo en la obra de sus manos. Ya, dice el Papa, no aspira a nuevas obras, sino más bien a gozar de la belleza que ha realizado. Una mirada sobre todas las cosas, pero de modo particular sobre el hombre, vértice de la creación. Es una mirada en la que de alguna manera se puede intuir la dinámica esponsal. Más adelante el profeta dirá, profeta Oseas, haré en su favor un pacto el día aquel con la bestia del campo, con el ave del cielo, con el reptil del suelo, arco, espada y guerra, los quebraré lejos de esta tierra y haré que ellos reposen en seguro. Yo te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en amor y en compasión. Te desposaré conmigo en fidelidad y tú conocerás al Señor. Bien, Dios entonces, que reposa en este sábado, bendijo el día séptimo y lo santificó. Génesis 2:3, lo bendijo. El día del descanso es tal, ante todo, porque es el día bendecido, porque es el día santificado por Dios, o sea, separado de los demás días. La vez pasada que hablamos de lo sagrado y hablamos de la hierofanía, para decirlo con Mircea Eliade, que es como algo que viene de lo alto, ¿no?, y separa algo. Lo sagrado es separación de algo que es de profanidad. Dios elige algo y lo separa. Ese es el día del domingo. Lo separó para sí, lo apartó de los demás días y lo bendijo el mismo Señor. Entonces, siempre, a pesar de la dureza del corazón del hombre, a pesar del pecado de Adán y Eva, a pesar del olvido del pueblo de Dios, continuamente Dios va a ir buscando a su pueblo con esa mirada esponsal, con esa mirada de encuentro, porque Dios no va a abandonar la obra de sus manos. Y por eso le va a pedir al pueblo que recuerde. Ahí yo les decía, la importancia que tiene la memoria, pero ¿memoria de qué? Memoria de lo que conocemos, ¿no? Dice el Éxodo, recuerda
el día sábado para santificarlo. En el mundo judío, como sabemos, era el día sábado. Ya vamos a ver cómo para los cristianos no es el día sábado. Recuerda, pon en la memoria, recuerda, el día sábado debe ser santificado. Y además, le recuerda también en el Éxodo, recuerda que fuiste esclavo en el país de Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y tenso brazo. Por eso el Señor tu Dios te ha mandado guardar el día sábado. Deuteronomio 5:15. Entonces, qué importante es recordar el día de descanso, la obra de la creación, donde Dios descansó, y después del olvido del pueblo y después de haber ido a la esclavitud, recuerda que yo te saqué de Egipto. Recuerda mis obras por ti. No te olvides. Por tanto, un verdadero israelita, ¿cómo tenía que vivir el día sábado? Un justo israelita, aparte del descanso de que no podían mover ni un dedo, era recordar la obra de la creación, recordar cómo Dios había hecho de la nada todo y el día sábado descansó, y recordar que también cuando estaban en la esclavitud de Egipto, Dios los había sacado con mano portentosa. Todo esto es muy importante para nosotros porque es como un bosquejo de lo que va a ser, diríamos, la teología en la luz del día domingo. Del día sábado al día domingo. Espontáneamente no es que resolvieron los cristianos decir, no separamos de los judíos y en lugar de celebrar el sábado como los judíos vamos a festejar el domingo. No es porque se les ocurrió, sino porque Jesucristo resucitó al día siguiente del sábado, tercer día después del viernes, primero de la semana, en el día primero de la semana. Después del sábado viene el primero de la semana, ¿no? Entonces, ese día es el que resucitó el Señor. Y evidentemente se comenzaron a juntar en ese día que resucita el Señor. Lo que Dios obró en la creación y lo hizo por su pueblo en el Éxodo, encontró en la muerte y resurrección de Cristo su cumplimiento. Es decir, la creación, la primera creación, encuentra su cumplimiento en esta nueva creación que va a realizar Cristo con la resurrección. El día de la liberación, ¿no?, que tenía que recordar el pueblo, encuentra su cumplimiento en la resurrección de Cristo, porque Cristo es como un nuevo Moisés que nos viene a liberar de las verdaderas esclavitudes. Ayer leíamos en profeta Baruch tal cosa. Nos viene a liberar, pero a liberar de manera vertical para que hagamos la Pascua hacia la vida eterna. Ya no el paso hacia la tierra prometida del pueblo judío, sino un esquema vertical. Cristo es el nuevo Moisés que nos viene a liberar gracias a su muerte y resurrección. Por tanto, aquello tiene su cumplimiento en Cristo Jesús. Bien, del día Domini pasamos al segundo capítulo, día Christi, el día de Cristo. Celebramos el domingo por la venerable resurrección de nuestro Señor Jesucristo, no solo en Pascua, sino cada semana. Dice hermosamente Inocencio I, Papa, en el siglo V. Es decir, que el día domingo es como una Pascua resumida. Hacemos el paso. El día domingo, día de la resurrección, estamos haciendo el paso a la vida eterna. Porque, dicho sea de paso, Pascua, paso,
Somos hijos del día, somos hijos del día domingo, somos hijos de Jesús, somos hijos de la luz, somos hijos del día domingo. Un cristiano que no vive el día domingo se está perdiendo hacer el paso a la vida eterna. Es así de sencillo. Somos hijos del día domingo. ¿Por qué? Porque es el día de la resurrección, es el día de la Pascua, es el día del paso a la vida eterna. Yo suelo decir que es como el día donde la Trinidad sale a ver la lista de sus hijos, a ver, fulano de tal sí está presente, mengano de tal sí está presente. Los demás, pues, se están olvidando de hacer el paso. Es el día del paso del Señor, día de la Pascua. Tenemos la Pascua en el año litúrgico, el tiempo pascual. Resumido en la semana tenemos la Pascua del Señor, decía el Papa Inocente I. Y San Basilio habla del Santo Domingo, honrado por la resurrección del Señor, primicia de todos los demás días, ¿no? Y San Agustín llama al domingo sacramento de la Pascua. ¡Qué fuerte! Es decir, el misterio de la Pascua resumido. El día domingo es el día del paso del Señor. Y el que está, hace el paso con él. Y el que no está, se embroma. No hace el paso con él. ¿Por qué? Cristo tiene una corporeidad con la iglesia. Él nos hace pasar, no por el Mar Rojo, nos hace pasar de este mundo al otro, y ese paso se va verificando en cada domingo. Y si los cristianos no van a misa, se están olvidando de hacer el paso. Además, la resurrección de Jesucristo de entre los muertos tuvo lugar el primer día después del sábado, dice Marcos 16 y Lucas 24:1. Juan 21, al otro día del día sábado, cuando con la efusión del Espíritu se cumple la promesa también de Pentecostés, es el día domingo. El día de la venida del Espíritu Santo va a ser en domingo. Día que se les presenta el Señor y exsufla el Espíritu Santo a los apóstoles, es el día domingo, cuando no estaba Tomás. Y al otro domingo viene cuando estaba Tomás y le enseña las llagas, y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Es decir, el Señor se empieza a aparecer en los días domingos, porque es su día, día del Señor. Es el día en el cual resucitó. Además, el libro del Apocalipsis testimonia la costumbre de llamar a este primer día de la semana Día del Señor. Apocalipsis 1:10. Bien, entonces esta diferencia progresiva que se va a dar entre el Sabbat judío y el domingo cristiano no es porque hubo decisión de la iglesia de pasar del sábado al domingo para distinguirse los judíos, no, sino que es el día del Señor, como está explícitamente dicho en la Escritura, que es el primero de la semana, después del día sábado, día en el cual resucitó el Señor porque hizo las cosas de nuevo. Tenemos la primera creación, cuando creó Dios y descansó. Aquí se está dando la segunda creación, la reconstrucción del hombre perdido por el pecado. Una nueva creación, mucho más grandiosa que la antigua creación. Pero se tiene que verificar en la obra creadora de la naturaleza que Dios hizo.
al principio, una segunda creación. Y esa segunda creación se realiza en el día de la resurrección del Señor, en su muerte y resurrección. En el día domingo festejamos eso. Lo dice la misma liturgia explícitamente, ¿no? Cuando terminamos de celebrar la transustanciación y decimos, este es el misterio de la fe, ¿no? Ahí estamos diciendo, y luego viene el recuerdo de la pasión, de la muerte, resurrección, y algunas de las anáforas dicen descenso y ascensión a los cielos. Todo eso, diríamos, se celebra en la liturgia, que es un memorial, una memoria. Hagan esto, recuérdenlo siempre, memoria. Jesús mandó hacer esto en conmemoración suya. Es decir, para que no quede en el olvido de lo que nosotros debemos memorizar. Recordar entonces que un judío festejaba el día sábado pensando en la creación y pensando que es el día de descanso para recordar las obras grandes que Dios ha hecho. Mucho más un cristiano debe detenerse en el día del Señor para recordar y agradecer, ¿qué cosa? Al nuevo Moisés, porque hizo una obra mucho más gloriosa que el antiguo Moisés. Nos ha recreado, nos ha hecho de nuevo, nos ha reconstruido, nos hace hacer el paso hacia la vida eterna. Bien, este es el día de la nueva creación, ¿no? Ya que entonces Jesucristo como resucitado es el primogénito de todos los muertos, el primogénito de la creación, así se lo llama. Y nosotros estamos sepultados en Cristo por el bautismo. Con Él también habéis resucitado por la fe en la acción de Dios que resucitó de entre los muertos. La liturgia señala esta dimensión bautismal del domingo. Por eso generalmente los bautismos se hacen en los días domingos. Dicho sea de paso, el gran bautismo de Pedro, después de Pentecostés, fue también en día del Señor. El octavo día, entonces, figura de eternidad, evocadora no sólo del inicio del tiempo, sino también de su final en el siglo futuro, más allá. Decía San Basilio lo siguiente: el domingo significa el día verdaderamente único que seguirá el tiempo actual, el día sin término, ese día que no conoce ocaso, que no conocerá ni tarde ni mañana, el siglo imperecedero que no podrá envejecer. Entonces, cuando tú estás celebrando el día domingo, recuerdas las obras del Señor, actualizas la presencia de Cristo y esperas estar algún día en el día eterno, en el día sin ocaso, en el día imperecedero. El día de Cristo luz, dice San Justino, escribiendo a los paganos, utiliza la terminología corriente entonces como día del sol, para señalar que los cristianos hacían su reunión en el día, dice el texto, llamado del sol, ¿no? Para el mundo pagano, Helios era el sol, por tanto se reunían, según San Justino, en 150 estoy hablando más o menos de San Justino, que fue un pagano converso, un filósofo pagano converso, que dice: los cristianos nos reunimos en el día del sol, ¿no? Entonces, recordemos que la Escritura también llama a Cristo sol, el nuevo sol. Zacarías, por ejemplo, cuando dirige su mirada hacia Cristo, anunciándolo como el sol que nace de lo alto
para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte. Lucas 1, 78, 79. Y vibra en sintonía con la alegría experimentada por Simeón al tomar en brazos al niño divino, venido como luz para alumbrar a las naciones. ¿Ven? Entonces, como la misma Escritura se ocupa de hacer esta relación. De hecho, los padres de la Iglesia, tomando lo que el mundo pagano utilizaba como día del sol, refieren de Cristo, que es el sol venido de lo alto, sol invicto, sol que no conocerá ocaso porque ha resucitado para siempre, sol que nos ilumina para caminar en nuestro mundo de tinieblas permanentemente. Ya Él no conoce ocaso, ese sol nos está iluminando siempre. Ese sol nos ilumina el día domingo. Día de la luz. Día que presagia ese día eterno. Es como, como que en realidad si lo miramos escatológicamente hacia el final, ese día eterno se refleja verticalmente cada 8 días, ¿no?, en el día domingo. Y nos ilumina el día de manera diferente. Es el día de la luz eterna. Es el día donde Cristo se manifiesta de manera diferente. Por tanto, es el día de la fe, dice el Papa. Tomás, el día domingo, el día de la resurrección del Señor, que se le aparece estando sin Tomás y después estando con Tomás. Acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Juan 20, 27. Esto nos invita a comprender que es el día que nosotros tenemos que reconocer con fe que está Jesucristo nuestro Señor allí, que no necesitamos verlo para creer. A quienes perdonéis los pecados, había dicho, les quedarán perdonados, le había dicho a los apóstoles. Sí, el domingo es el día de la fe por antonomasia. Lo subraya el hecho de que la liturgia eucarística dominical, así como la de las solemnidades litúrgicas, prevé que en el día de la solemnidad del domingo se haga el credo. ¿Y qué es el credo? La expresión es el símbolo de la fe. La comunidad reunida celebra junto a Cristo la fe que profesa, la fe que ha recibido de Dios. Es un día irrenunciable, pone el Papa. La práctica espontánea pasó a ser después norma establecida jurídicamente. El Día del Señor ha marcado la historia bimilenaria de la Iglesia. ¿Cómo se podría pensar que no continúe caracterizando su futuro? Día irrenunciable. Y si renunciamos a Él, renunciamos a vivir con Cristo en el cielo. Capítulo 3, Dies Ecclesiae, Día de la Iglesia. La Iglesia, palabra que expresa asamblea convocada, ¿no? Eclesia, lo que era el Kaal de Yahvé en el Antiguo Testamento para el mundo hebraico, es eclesia en griego, que significa asamblea reunida. La asamblea reunida en el día del Señor, convocada, convocación, vengan todos a mí. Ese es el día domingo. Venga la iglesia reunida, para reunir uno a los hijos de Dios que estaban dispersos, en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Juan 11:52. Todos ellos se han hecho
uno porque somos uno en Cristo, pero tenemos que manifestarlo también que somos uno en comunidad reunida, en asamblea. Sabemos que al festejar el día domingo en comunidad, nos incorporamos a Cristo cada vez más, especialmente con la comunión, porque el efecto de la comunión hace que el efecto primero nos unamos más a Cristo, pero también tiene una dimensión horizontal. Nos unimos entre nosotros porque la Eucaristía, Sacramentum Unitatis, hace esa unión, amalgama la iglesia, nos hace un solo cuerpo con una sola alma. Y eso en la convocación de la asamblea del día domingo. Primer efecto es unirnos a Dios. Y como otro efecto es el horizontal, es unirnos entre nosotros. Entonces, es día evidentemente donde celebramos la unión de entre nosotros y entre todos los cristianos reunidos en el día del Señor. La Eucaristía nutre y modela a la Iglesia porque aun siendo muchos, un solo pan y un solo cuerpo somos, pues todos participamos de un solo pan. Comemos un solo pan, estamos banqueteando, entonces estamos todos sentados a la misma mesa, aunque estemos distribuidos en distintos templos por el mundo entero. Estamos sentados a la misma mesa. Esta íntima relación entre la manifestación del resucitado y la Eucaristía es sugerida por el Evangelio de Lucas en la narración sobre los 2 discípulos de Emaús a los que acompañó Cristo mismo, guiándolos hacia la comprensión de la Pascua y sentándose después a la mesa con ellos, que lo reconocieron cuando tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se los iba dando. Lucas 24:30. Esta dimensión entonces de reconocer a Cristo en la fracción del pan. El día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, subraya con nuevo énfasis la propia dimensión eclesial, quedando como paradigma para las celebraciones eucarísticas. Por tanto, es día donde se conforma la Iglesia, es día de la Iglesia. Es el día de la Iglesia. Ya miren cuántas cosas hermosas. Días de la nueva creación, día de la luz, día de la fe, día de la asamblea reunida, día de la Iglesia. Es decir, donde se fomenta, se construye la Iglesia y se fomenta esa construcción de la Iglesia. Por eso dice criteriosamente el documento: fomentar el sentido de la comunidad eclesial que se manifieste y alimente especialmente en la celebración comunitaria del domingo, sea en torno al obispo, especialmente en la catedral, sea en la asamblea parroquial, donde se supone que hay un pastor, un párroco que representa al obispo. Día entonces de la Iglesia. Pero así como decíamos que es día de la luz, día de la fe, no seas incrédulo, ve a misa, Tomás el incrédulo, es día de la gran esperanza, porque se espera lo que creemos. ¿Y qué es lo que esperamos? Esperamos estar algún día en el día sin fin y nos vamos construyendo en la asistencia continua de la Santa Misa, vamos como jalonando pasos cada 8 días para llegar al reino eterno, al reino de los siglos. Día de la esperanza. Dice el Papa, desde este punto de vista,
si el domingo es día de la fe, también es día de la esperanza cristiana. En efecto, la participación en la cena del Señor es anticipación del banquete escatológico por las bodas del Cordero. Al celebrar el memorial de Cristo que resucitó y ascendió al cielo, la comunidad cristiana está a la espera de la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Bien, entonces este ritmo semanal tan hermoso como se va dando, y cada vez que uno termina la misa se dice ite missa es, ¿no? Es decir, la misa ha terminado, vayan en paz, vayan a misionar. Hemos sido convocados, hemos estado con Cristo, hemos escuchado su palabra, nos hemos sentado a la misma mesa, ahora Él nos manda a misionar, a tratar de, diríamos, de edificar ese reino que tenemos que edificar todos, que es el reino de Dios, que comienza en este mundo y termina en el cielo. Por eso dice el Papa, el precepto dominical, hablando de él, al ser la Eucaristía el verdadero centro del domingo, se comprende por qué desde los primeros siglos los pastores no han dejado de recordar a sus fieles la necesidad de participar en la asamblea litúrgica. Dejad todo en el día del Señor. Dice, por ejemplo, el tratado del siglo III titulado Didascalia de los Apóstoles, siglo III. Y corred con diligencia vuestras asambleas, porque es vuestra alabanza a Dios. Pues, ¿qué disculpa tendrán ante Dios aquellos que no se reúnen en el día del Señor para escuchar la palabra de vida y nutrirse con el alimento divino que es eterno? Siglo III. Y San Justino, en su primera apología, dirigida al emperador Antonino y al Senado, describía con orgullo la práctica cristiana de la asamblea dominical que reunía en el mismo lugar a los cristianos del campo y de las ciudades. San Justino, 150, siglo II. Cuando durante la persecución de Diocleciano sus asambleas fueron prohibidas con gran severidad, fueron muchos los cristianos valerosos que desafiaron el edicto imperial y aceptaron la muerte con tal de no faltar a la Eucaristía dominical. Es el caso de los mártires de Abitinia en África proconsular que respondieron a los acusadores lo siguiente: sin temor alguno hemos celebrado la cena del Señor, porque no se puede aplazar. Es nuestra ley. Nosotros no podemos vivir sin la cena del Señor. Miren, mártires del día domingo. En cierta forma tenemos testimonio a lo largo de la historia de la Iglesia, la gente de mucha fe, como al no tener sacerdotes, de repente, como ha pasado en Rusia, ¿no? Se juntan en el día domingo del Señor, ponen una estola, rezan, leen la palabra de Dios, o se hacen a veces otros cristianos kilómetros caminando para celebrar el día domingo, dejando todo y volver a sus casas después de haber celebrado el día domingo. Muchos que murieron mártires por celebrar el día domingo. Estamos muy lejos de eso. Faltamos por cualquier cosa. Me duele el dedo gordo, ya no voy a misa. Tengo este pequeño dolor de cabeza. Hoy no voy a ir porque me tengo pereza, tengo ropa que lavar, etc. Por cualquier cosa nos excusamos del día de la celebración dominical. El Código de Derecho Canónico de 1917 recogía por vez primera la tradición en una ley universal
el Código Actual lo confirma diciendo, el Código Actual de Juan Pablo II, el domingo y las demás fiestas de precepto, los fieles tienen obligación. No es si quieres, obligación de participar a misa bajo obligación grave. Faltar a misa no es un pecadito cualquiera, es un pecado grave, pudiendo ir y no vamos. Lo mismo recoge el catecismo de la Iglesia. Bueno, ya casi que no tenemos tiempo, pero vamos a ver un poquito más. Dies hominis, entonces, dia Domini, dia Christi, dia Ecclesiae, dies hominis, es día, esto no quisiera no tocarlo porque es algo muy hermoso. El domingo es día de alegría, de descanso y solidaridad, de alegría plena de Cristo. Sea bendito aquel que ha elevado el gran día del domingo por encima de todos los días. Los cielos y la tierra, los ángeles y los hombres se entregan a la alegría. Entonces, ¿cómo no alegrarnos si cantamos junto con los ángeles la gloria de la Trinidad en el día domingo? Estamos reunidos con los ángeles, baja la Trinidad al altar. Si ustedes escojan en la Cena del Cordero, nos hace entender cómo la Santa Misa es una participación celebrativa con el cielo. Tú estás en el cielo cuando vas el día domingo a la misa, cantando con los ángeles el Santo, Santo, Santo. Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor resucitado. El día domingo se llenaron de alegría. Por eso el domingo, por su significado como día del resucitado, en el cual se celebra la obra divina de la creación y de la nueva creación, es el día de la alegría por título especial, más aún un día propicio para educarse en la alegría. Pareciera el hombre moderno que está acostumbrado a sus trajines cotidianos, que cuando suspende ese trajín habitual, le viene un bajón, un vacío y un ¿qué voy a hacer? Y una tristeza inaudita. De repente, no, el día domingo te lo tengo que atiborrar con cosas superficiales, sea de, no sé, de fútbol, de festejos, del comercio, de esto y el otro, porque no soporto estar solo, o no soporto, se está pasando, sucediendo este aspecto del vacío existencial, cuando en realidad nosotros tendríamos que llenar ese día como día espectacular de alegría, de paz, de Día del Señor, Día de la Familia, como con los Campanellis. Allá en Argentina teníamos un programa, los Campanelli, que se reunían con la abuela a comer los ñoquis o los tallarines del día domingo. Acá hacen también lo mismo, ¿no? Es un día de que, aparte de estar en la mesa del Señor, para gozar con la fraternidad, para gozar de la solidaridad familiar, para visitar a lo mejor los enfermos, o hacer obras de misericordia que en los otros días no puedo hacer. Hay un texto muy hermoso de San Ambrosio que lo cita el Papa, que no quisiera soslayar. Dice: gracias pues a Dios nuestro Señor, que hizo una obra en la que pudiera encontrar descanso. Hizo el cielo, pero no leo allí haya descansado. Hizo las estrellas, la luna y el sol, y ni tan siquiera ahí leo que haya descansado en ellos. Leo, sin embargo, que hizo al hombre y que entonces descansó, teniendo en él uno al cual podía
perdonar los pecados. El día de Dios tendrá así para siempre una relación directa con el hombre. Día para el hombre también. El hombre debe encontrarse a sí mismo desde Dios, de manera particular en el día domingo, encontrarse, conocerse a sí mismo, quién es Él. Pero no se encuentra solo a sí mismo, se encuentra como familia, como comunidad, se entiende y crece como comunidad familiar en el día domingo. Y no solo como comunidad familiar, se entiende y crece como comunidad parroquial. Es el día de la iglesia, es el día en el cual crecen las dimensiones tanto verticales como horizontales. Bien, dejamos el día Diorum, que es el día que esperamos, que se entiende escatológicamente. Cristo ha resucitado, ya se encuentra en el cielo y nos espera a todos allá, ¿no? Y por eso la iglesia, mientras está en la expectación, dice, Maranatá, ven, Señor Jesús, para citar con el Apocalipsis. Grande es ciertamente la riqueza espiritual y pastoral del domingo, dice el Papa, tal como la tradición nos lo ha transmitido. El domingo, considerado globalmente sus significados y sus implicaciones, es como una síntesis de la vida cristiana. Si en la Eucaristía se realiza la plenitud de culto que los hombres deben a Dios, y que no se puede comparar con ninguna otra experiencia religiosa, esto se manifiesta con eficacia particular precisamente en la reunión dominical de toda la comunidad, obediente a la voz del resucitado que la convoca para darle la luz de su palabra y el alimento de su cuerpo como fuente sacramental de redención. Pues encontramos en el día domingo la pedagogía más esencial de nuestra vida cristiana. Y no solo eso. Si comparamos el día domingo con el año litúrgico, entendemos que allí se da toda la pedagogía de todo lo que son los misterios de la vida de Cristo, recordados, actualizados para ser vigentes en nuestras vidas personales y comunitarias. Pues le damos gracias al Señor y que esto haya servido para iluminar este día tan hermoso, día del Señor, día del resucitado, día de la luz, día de la fe, día de la iglesia, día de la esperanza, el día de los días, el día que está presagiando el día eterno. Que así sea. Te damos gracias, Señor Dios omnipotente, por estos beneficios por Cristo nuestro Señor.